Bueno, vamos al grano. Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 120 y 129. En esta década, Adriano lideró al Imperio Romano, consolidando fronteras, mejorando la infraestructura y promulgando la ley romana en el Edicto Perpetuo. En China, la dinastía Han se enfrentó a varias rebeliones, pero logró restaurar el dominio en algunas zonas. Sin embargo, la corrupción persistió bajo el reinado del emperador Shun. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. Empezamos el viaje en la antigua ciudad de Mileto para hablar de una de sus maravillas arquitectónicas, la Puerta del Mercado. Esta increíble estructura se erigió durante la época del emperador Adriano, demostrando el poderío romano, como siempre, pero esta vez en sus provincias orientales. El edificio, originalmente de 2 pisos, se caracterizó por su diseño imponente, con una serie de elegantes columnas que sostenían un frontón ricamente adornado. Los relieves representaban escenas mitológicas y eventos históricos importantes. Aproximadamente el 60% del monumento original se conserva hoy en día. Es una estadística impresionante considerando que ha soportado terremotos, invasiones y el paso de casi 2 milenios. Y bueno, ¿sabías que la Puerta del Mercado de Mileto no se encuentra en Mileto? ¿Cómo? Sí, en efecto, se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín. No hay duda de que los berlineses saben apreciar un buen monumento cuando lo ven, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Para terminar, reflexionemos sobre la importancia de estas piezas arquitectónicas. Son testigos mudos de nuestra historia, símbolos de imperios pasados y espejos de épocas que ya no volverán. Cuidémoslas, apreciémoslas y sobre todo aprendamos de ellas. Aunque para esta tendrás que hacer mucha cola del museo, te lo digo yo que he estado. El año 121 marcó el inicio de un ambicioso proyecto en el corazón de la ciudad eterna, uno de tantos, la verdad, la construcción del Templo de Venus y Roma. Este templo era una joya de la arquitectura romana, diseñado por nada menos que el propio emperador, quien decidió que podía superar las habilidades de Apolodoro de Damasco, su arquitecto principal. Dedicado a Venus Félix, la diosa del amor, y a Roma Eterna, la personificación de la ciudad, el templo simbolizaba la dualidad del imperio, el amor y la eternidad. El diseño del templo causó un poco de controversia. Apolodoro criticó a Adriano por colocar las estatuas de los dioses de espaldas entre sí, aunque a ver, la grandeza del templo era innegable. Medía aproximadamente 145 metros de largo y 100 de ancho, lo que lo convertía en el templo más grande de Roma. Un poco de envidia seguro que tenía. Lamentablemente, como la mayoría de monumentos de la antigüedad, no sobrevivió al paso del tiempo. Fue devastado por 2 grandes incendios, y en el siglo IX la iglesia de Santa María Nova se construyó sobre sus ruinas. El templo es un testamento de la ambición y la devoción de los romanos, una joya perdida en el tiempo. Cada piedra, cada columna nos cuenta una historia de poder y pasión, una historia que sigue viva en el corazón de Roma. En el siguiente año, durante una inspección personal al norte de su imperio, Adriano tomó una decisión monumental y no fue construir otro monumento. Inspirado o quizás exasperado por la constante amenaza de las tribus de caledonios y pictos, decidió construir una muralla. Y esta no sería una simple cerca, sino una colosal estructura de 117 kilómetros, que se extendería a lo largo de la tierra de costa a costa, del mar de Irlanda hasta el mar del norte. Su propósito, demarcar el límite septentrional del Imperio Romano. Alrededor de 15.000 hombres de las 3 legiones romanas en Britania fueron movilizados para esta titánica labor. La magnitud de este proyecto implicó un verdadero reto logístico y una inversión de recursos sin precedentes. Y es que Adriano estaba decidido a mantener a raya a sus vecinos problemáticos. El muro de Adriano, como se le conoce hoy, se convirtió en un símbolo de determinación romana para defender su territorio. Aunque no evitó todas las incursiones, sí dificultó el tránsito de las tribus del norte. Sin pasaporte no pasas. De manera impresionante, gran parte del muro aún se mantiene en pie, resistiendo invasiones y, lo más importante, el paso despiadado del tiempo, convirtiéndose en una de las construcciones más antiguas y bien preservadas del mundo. En el corazón de China, un prodigioso científico, Zhang Heng, brilló con luz propia en la oscuridad de la inexactitud calendárica.
Durante este siglo emergió como una figura primordial para redefinir nuestro entendimiento del tiempo. El autor, versado tanto en astronomía como en matemáticas, advirtió una discordancia perturbadora. El calendario en vigor no reflejaba adecuadamente el ritmo de las estaciones. Empleando meticulosas observaciones y cálculos astronómicos, Zhang estableció la duración promedio de un año solar en 365,25 días. Este dato, increíblemente preciso, superaba el nivel de conocimiento de la época. En lugar de seguir un sistema lunisolar que daba lugar a discrepancias notables, propuso un calendario que correspondería con mayor exactitud a los cambios estacionales. Su intervención resultó ser una mejora fundamental. Permitió la sincronización del tiempo humano con el flujo de la naturaleza, facilitando así la planificación agrícola y ceremonias religiosas, las prioridades de la época. El impacto de su contribución aún se siente hoy. Según las estadísticas, más de un cuarto de la población mundial utiliza un sistema de calendario que refleja las mejoras introducidas por Zhang, porque la ciencia y la naturaleza unidas pueden lograr la armonía perfecta. La historia de Roma tiene personajes sorprendentes. Uno de ellos es Antino, un joven de Bitinia que se convirtió en el compañero inseparable de Adriano. Y por compañero, ya sabéis a qué me refiero. El encuentro se produjo cuando este último era apenas un adolescente. Adriano, impactado por su belleza y carisma, decidió llevarlo consigo en sus viajes por todo el imperio. El vínculo entre ambos era tan fuerte que Antino lo acompañó en travesías por lugares exóticos y desafiantes, desde las arenas ardientes del Sáhara hasta las frías tierras de Britania. Su relación era tal que tras la muerte de Antino en el río Nilo, Adriano no solo lloró su pérdida, sino que lo deificó. Y para aclarar, esto no es lo que sale por el cuerpo, significa que lo convirtió en un dios. Este hecho fue inusual, incluso para los estándares romanos. Hasta la fecha, se han descubierto más de 80 ciudades a lo largo del antiguo imperio que contienen monumentos dedicados a Antino. La vida de este es una ventana al pasado, que nos permite ver los vínculos personales que incluso un emperador romano podía formar, y cómo estos afectaban su gobierno y el destino de un imperio. En la antigua isla de Java, en Indonesia, cuando aún no había tanto turismo, el calendario javanés hizo su debut alrededor del año 125. Un sistema fascinante, pero un tanto complejo para los no iniciados. Uno de sus ciclos, llamado Windu, y no es el personaje de Star Wars, es diferente de los calendarios lunares o solares con los que estamos familiarizados. El calendario javanés es en realidad lunisolar, combinando elementos de ambos. En otras palabras, es como si te pusieran a ti en el núcleo del universo, justo donde quieres estar, ¿verdad? Una peculiaridad única es que este calendario no se basa en un ciclo de 12 meses, sino un ciclo de 8 años. Y para hacerlo aún más complicado, en un ciclo Windu los años no son todos iguales. Algunos tienen 354 días, otros 355 y algunos incluso saltan a 384. Y hay gente que dice que el horario de verano es complicado. Hoy en día, solo el 9% de la población de Java utiliza este calendario en la vida cotidiana. Eso es casi 12 millones de personas que nunca olvidarán su cumpleaños durante un año de 384 días. Y es aquí donde la magia de este calendario realmente cobra vida. No solo es una herramienta para medir el tiempo, sino también un sistema cultural y religioso profundamente arraigado que une a la gente de Java con su rico pasado. Tenemos otro dato fascinante sobre el papel pionero de Zhang He, el que hemos mencionado antes. Es el desarrollo de la esfera armilar hidráulica. Atrás quedaban los días de las antiguas esferas armilares manuales. He estaba a punto de cambiar el juego. Bajo el mando de Estrellas miró al cielo y concibió una idea revolucionaria, un modelo del universo alimentado por el poder del agua. El proyecto se materializó dando vida a la esfera armilar hidráulica, una pieza maestra de la antigua tecnología astronómica. Esta era una maquinaria ingeniosa, con el cielo estrellado tallado meticulosamente en su superficie interna. Un mecanismo hidráulico giraba la esfera, imitando el movimiento aparente de las estrellas a lo largo del día. La esfera era tan avanzada que no fue superada en complejidad hasta la invención del reloj astronómico de Richard Wallingford en Inglaterra, casi 1300 años después. Pero, por supuesto, no todo fue risas y estrellas.
La construcción de este artefacto exigía una precisión extrema, lo que hacía que su fabricación fuera una tarea monumental. Solo alguien con la perseverancia y la inteligencia de Heng podría haberlo logrado. Como un mal presagio, una invasión de langostas devoró extensos campos de cultivo en la provincia romana de Numidia. Los insectos, como un manto oscuro, cubrieron los cielos y redujeron a cenizas las esperanzas de las cosechas. Tras este desastre natural, los vientos del Sáhara trajeron consigo una plaga letal, un azote invisible que infundió el verdadero terror en el corazón de la región, ubicada en lo que hoy es Argelia. Se estima que hasta medio millón de numidios perdieron la batalla contra esta plaga, un número que supera el 25% de la población de aquella época, aunque dudo que contasen la población, la verdad. Desde el norte africano, la plaga atravesó el Mediterráneo, alcanzando las costas donde, se cree, cobró la vida de otros 150.000 habitantes. ¡Un drama! Sabemos que las langostas no transmitieron enfermedades, pero en aquellos tiempos seguro que más de uno apodó esta plaga como la gripe langosta o algo así. La plaga continuó su marcha implacable hacia Italia, cuyos habitantes se vieron impotentes ante el azote de la enfermedad. Las víctimas fueron tantas que poblaciones enteras quedaron abandonadas, aunque como toda historia acabó y la vida siguió. La historia a veces nos ofrece lecciones inesperadas de justicia. Bajo el mandato de Adriano se produjo una importante decisión. El emperador escuchó atentamente el consejo de su procónsul en Asia, Fundano. Este último, un ferviente defensor del principio de inocente hasta que se demuestre lo contrario, fue un pionero en el intento de dar un trato más equitativo a los cristianos de la época. Su decisión: los cristianos no serían condenados a muerte sin antes ser sometidos a juicio. Este hito puede parecer pequeño hoy en día, pero en una época en que los cristianos eran perseguidos, esto representaba un avance significativo. Para entonces, alrededor del 2% de la población romana se identificaba como cristiana. La amenaza de muerte sin juicio previo se cernía sobre decenas de miles de personas. En retrospectiva, la decisión de Adriano fue un pequeño paso hacia una mayor tolerancia religiosa. Sin embargo, esta batalla en favor de los derechos humanos no estuvo exenta de oposición, pero ayudó a establecer un precedente para futuros debates sobre derechos religiosos y civiles. En esta época no había Navidad, no había decoraciones luminosas, no había Santa Claus y definitivamente no habían regalos. Pero en el año 129, el villancico navideño más antiguo hizo su primera aparición. Y aquí es donde la historia se torna interesante, porque aunque sabemos que el himno del ángel es el primer villancico conocido, la verdad es que nadie, absolutamente nadie, conoce su melodía original. Y claro, podrías preguntarte, ¿cómo sabemos que esta canción existía si no podemos escucharla? Bueno, existen registros históricos que la mencionan como una canción popular en celebraciones de invierno. Los romanos eran bastante detallistas con sus registros, aunque aparentemente no tanto como para anotar la melodía. Obviamente, en una época donde el cristianismo era minoritario, a Roma no le interesaba mucho conservar esta canción, ya que era una especie de gemido rebelde en medio de la noche invernal, un himno que unía a esta pequeña pero creciente comunidad. A veces la belleza de la historia radica en estos misterios. Tal vez el himno del ángel sonaba como las baladas pop de hoy, o tal vez era más parecido a un rap romano antiguo. ¿Quién sabe? Solo podemos imaginar y, por supuesto, seguir investigando. Y en el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 130. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.